Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de nuestra querida Sonia, que siento que en los últimos capítulos, chicas, Candy viene procesando una despedida que tarde o temprano va a llegar, y siento que ya va a llegar, chicas. Hasta mi corazón se estruja de tristeza, se estruja, se va rompiendo con cada palabra y sobre todo con esa entrega, sobre todo de Candy, chicas. Sobre todo de Candy, en cada detalle, en cada momento, en cada hora, en esos momentos de entrega de ellos dos, sobre todo la última vez. A mí me quebró el alma, chicas. Y estoy viendo ahorita el capítulo que vamos a escuchar y creo que se me va a romper toditas, así como un cristal, así. ¿Sí ubican el ruido del cristal cuando se rompe? Así. No les doy más detalles. Vamos de lleno a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Miedo a amar. Capítulo 14. Nota de la autora. Vamos, amigos. Hoy llega Vivian y Terrence está completamente confundido. Hay que sufrir mucho, pero tenéis que tener confianza. Por fin había llegado. 28 de enero de 1919. Cumpleaños de Terrence. El último día que tendría que ir al instituto a poner su firma en aquellos registros. El día de su libertad. Él había soñado con levantarse con alas en los pies y en cambio tenía una especie de piedra en el pecho que le dificultaba la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía así? Se masajeó el pecho donde se sentía oprimido. Se aclaró la garganta para tragarse el gusano que se la oprimía. La vida se había acostumbrado a digerir hasta las piedras. Se había creído preparado para cualquier eventualidad. Apretó los puños hasta que sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Apretó los dientes. Ya no quería marcharse. Nadie podía obligarle, y sin embargo, se sentía como si lo hiciera. Había tenido un sueño angustioso. Se había despertado sudando y jadeando en mitad de la noche. A pesar de darse cuenta de que solo había sido una elaboración de su mente, había sido incapaz de calmarse y se había pasado un par de horas escribiendo y dibujando como si estuviera poseído. Para cuando había salido de aquel trance, el suelo a sus espaldas estaba cubierto de papeles arrugados. No es que estuviera insatisfecho con sus resultados. El verdadero problema era lo que representaban. Finalmente había conseguido cerrar los ojos unos minutos más y el sueño había reaparecido más nítido y realista que antes. Corrió desesperadamente escaleras abajo. Él solo podía ver los largos rizos color sol de ella moviéndose mientras intentaba huir de él tan rápido como podía. Finalmente consiguió alcanzarla. Le rodeó la cintura con los brazos y lloró en su cuello, oliendo su aroma y deseando que la tierra se los tragara a los dos.
para siempre. Pero luego él la dejó ir, con la muerte en su corazón. Candy había conseguido que le prestaran su preciado libro durante un par de días, con la excusa de que quería leerlo y no encontraba un ejemplar en la biblioteca. Ella era la única que podía tenerlo en sus manos. Él nunca había permitido que nadie lo tuviera. Con un trabajo meticuloso, digno de un antiguo escriba, había conseguido reparar la encuadernación original y las páginas que el fuego había arruinado parcialmente. Terry le había contado cómo su madrastra lo había arrojado a la chimenea para castigarlo y él se había arriesgado a sufrir quemaduras importantes para salvarlo de la destrucción. En la biblioteca le habían enseñado a encuadernar y reparar viejos volúmenes. Era algo que le encantaba hacer. Era como devolverle las alas a un hermoso sueño. Justo lo que Terrence tenía que hacer con su vida. Lo había empaquetado y le había metido una nota. Todo el mundo tiene un par de alas, pero solo los que sueñan aprenden a volar. Feliz cumpleaños, Candy Pecosa. Se había pasado por su casa antes de ir a trabajar, pero él no estaba, así que había dejado el paquete en su puerta. En aquel piso solo estaba el desván ocupado por él. Nadie tomaría posesión del paquete. Terrence llegó aturdido de su footing matutino, lo cogió y abrió la puerta principal. Ni siquiera tuvo tiempo de quitarse la camiseta sudada y darse una ducha. Alguien había llamado a su puerta. Cuando la abrió, se quedó sin habla. Era ella. Era Vivian. Tras un momento de incómodo silencio, ella saltó a su cuello. «Amor mío, comprendo que no me esperaras tan pronto, pero ¿no estás contento con mi sorpresa?» Mientras hablaba, había empezado a besarle y a tocarle. «Por favor, Vivian», intentó zafarse de su acometida. Estoy todo sudado. Déjame limpiarme al menos». «¿Qué te pasa? ¿Quieres que lo hagamos en la ducha? Por fin, este es el Terrence que conozco». ¿Qué iba a hacer ahora? No se había preparado para ella. Por lo que sabía, aún le quedaban unas semanas. Sintió los ojos penetrantes de Vivian clavados en él. Él percibió perfectamente que ella se había dado cuenta de que había interrumpido una rutina de la cual ella no era parte. Nunca la había rechazado antes, ni había tenido ganas o razón para hacerlo. ¿La había dejado atrás entonces? ¿Hasta ese punto se había enconado su mente? Mátame, por favor. Quítame la vida. Hazlo tú. Te lo ruego. Prométeme. Prométeme que no dejaré ir. No quiero vivir en este mundo lejos de ti. No, no debía ser así. Él no podía hacerle eso. Ella se metería en un gran lío sin él. Un lío del que no tendría ninguna posibilidad de salir. No tenía sentido razonar con ella. No iba a sacar una araña del agujero en ese momento. Vivian era puro instinto de supervivencia. Ella no le había soltado los ojos ni un instante. No le había permitido cerrarlos y perderse quién sabe en dónde. «Quédate conmigo aquí», ella le había dicho con sus iris de aceite, de esos que flotan en el mar y cortan las alas de los pájaros. Y
¿Vas a decirme o no que te alegras de verme? Porque, aparte de... no pareces muy alegre. Tienes los ojos rodeados de negro. ¿No dormiste anoche?, le preguntó después de encender un cigarrillo. Seguía escudriñando su entorno como un animal en busca de confirmación y al mismo tiempo marcando su territorio. Él dio gracias al cielo por haber tirado la basura cuando había salido a correr. No digas tonterías. Claro que me alegro de verte, pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Qué diablos? Entonces vamos a celebrarlo. Nos emborracharemos y tendremos todo el día. Eres un fuera de serie incluso con la cara cansada y te he echado de menos como una loca, le dijo mientras seguía encima de él y empezaba a besarle y a tocarle de nuevo. No has cambiado nada, soltó riendo aprovechando para levantarse y tomar un par de cervezas del refrigerador. El regalo de Candy seguía encima de la mesa y Terrence aprovechó para meterlo en su bolso. Mientras tanto, escuchaba el timbre de la puerta. Sin perder un segundo, Vivian se puso la camisa, tras olerla rápidamente y corrió a abrir la puerta antes que Terrence tuviera tiempo de reaccionar. Su instinto de supervivencia la había instado a actuar de inmediato, para que quienquiera que rodeara a su hombre viera que ella había regresado y ocupado su lugar. Era Candy. La chica nunca había visto a la morena, pero era una mirada de basto para darse cuenta de quién se trataba. Era realmente hermosa, imponente y orgullosa. Estaba vistiendo solo la camisa de Terry, que cubría lo que podía, pues era casi tan alta como él. La sonrisa de Candy se desvaneció de inmediato. Había pasado a ver si su pensamiento gustaba. Y ahora ya no sabía qué decir. Vivian la había cuadrado de pies a cabeza y la miraba con ojos orgullosos para decirle: ¿entonces? ¿Has perdido la lengua? Perdona, yo no quería molestar. Ella giró sobre sus talones, mientras por el rabillo del ojo veía el Terry tanteando en la cocina. Terrence se dio la vuelta cuando ella ya le daba la espalda con la muerte en el corazón. Vete, Candy, vete. Cuidado, no te caigas. Aguanta hasta que llegues a casa. Se repetía a sí misma entre lágrimas. El joven tuvo que refrenar su instinto de correr tras ella, como le había sucedido en el terrible sueño que había tenido. La mirada atónita e interrogante de Vivian había tenido el poder de petrificarlo con la mano a medias. ¿Qué me está pasando? Estoy con mi familia. Ella está saliendo con el dandy, así que es mejor para todos, y no le debo ninguna explicación, pensó. ¿Entonces por qué se sentía tan mal? ¿Terrence? ¿Quién es esa niña con cara de ángel? No te acuerdas con ella, ¿verdad? Despotricó Vivian contra su hombre. A partir de hoy estoy libre. Mira, como vienes ahora a sermonearme e interrogarme, ¿qué te pasa? Sabes perfectamente que me gustan las mujeres. Es normal, ¿no? Me mantuve caliente mientras tú no estabas. Nunca fue un problema. ¿O es que acaso algo ha cambiado? Intentó desesperadamente sacar a relucir al viejo Terry, que, maldita sea, no quería saber cómo ayudarle. Dime tú si algo ha cambiado. Porque es cierto que nunca ha sido un problema, pero aquí estoy disponible y tú no ves la hora de meterte en las bragas de esa. Se sintió desnudado en el alma y culpable. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó agitando los brazos. Él alargó la mano hacia ella y la agarró con furia.
otra vez, para asegurarle que nunca la dejaría, para convencerse de que no la había abandonado a su suerte, para borrar de su cuerpo todo lo hermoso que Candy le había dado, para levantar de nuevo su alto y fuerte muro contra todos, porque esa era la única oportunidad que tenía de dejar ir a su ángel. Parecía luchar contra el mundo. De regreso a casa, Candy, que deseaba desesperadamente correr a su cuarto a llorar, encontró a Archie saliendo. «Candy, el señor Corwell vino a invitarte al teatro esta noche. El miércoles es tu noche libre, ¿no es así, nena? El teatro es tan romántico». La abuela no estaba nada lúcida ese día. Ella podía verlo en la forma en que sonreía. «Irás, ¿verdad, cariño?» «En realidad yo estoy agotada y solo...» «Vamos, Candy. Mañana vuelvo a Chicago. Pasarán varias semanas antes de que pueda volver aquí. Trabajas tanto que te vendrá bien divertirte un poco». «Yo no tengo un vestido para una noche así», dijo. Era tan cierto y por una vez esa triste verdad le pareció una bendición. «Querida, está el vestido de noche en mi armario. ¿Recuerdas? El vestido que William le había regalado. Pero si siempre había estado celosa de ese atuendo». Candy no lo podía creer, pero lo más importante es que ya no tenía excusas y tuvo que aceptar. Primero para quitarse a todos de encima. Solo quería correr a su cuarto y llorar. Estúpida, 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 Candy. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Sabías que Vivian volvería y no habría más historia. En todo caso, quiere irse. ¿Y qué? ¿Qué esperabas? Claro que lo sabía, pero no era fácil aceptar las cosas para un corazón loco de amor, sobre todo después de lo que había habido entre ellos. ¿Y qué había? Le di todo de mí, pero para él solo fue un poco de sexo para pasar el rato. Desgraciadamente, él también había sido siempre muy claro sobre sus hábitos, así que no había nada que reprocharle. Solo podía culparse a sí misma. Aún así, ella habría cometido los mismos errores 1000 veces. Vamos, Candy. Un buen baño, una infusión de manzanilla y una agradable velada en el teatro. No todo lo malo viene mal. Solo puede hacerte bien distraerte un poco. Ahora. A las 6 en punto de la tarde estaba lista. Su abuela la había ayudado a ponerse su maravilloso vestido de noche de seda verde y le quedaba de maravilla. Había dudado hasta el final de que la abuela Penny le dejara ponérselo. «Abuela, ¿estás segura? ¿Te importa tanto? Es un recuerdo entrañable». «Los recuerdos permanecen en el corazón, cariño. Necesitas este vestido esta noche. Intenta disfrutar. No puedo soportar ver esa sombra triste oscureciendo tus hermosos ojos». «¿Qué te ha pasado?» «Te peleaste con Terrence, ¿verdad? Se morirá de celos cuando te vea salir con tu galante pretendiente esta noche. No te hará daño, ya verás». «Mi abuelita. Ojalá fuera tan sencillo», susurró con la voz quebrada por las lágrimas. «Basta, no más lágrimas ahora. Esta noche tienes que estar preciosa como ninguna». Le dio unos zapatos y unas horquillas preciosas que ella utilizó para peinarse en un moño lateral muy elegante, dejando escapar unos largos rizos hacia un lado y hacia atrás. Archie había llegado con un ramo de rosas dulce Candy y, antes de ofrecérselas a su compañera, se había quedado contemplándola durante largos instantes. La besó en la mejilla.
Eres una visión, Candy. No he visto una chica más hermosa en mi vida. Esta noche seré el hombre más envidiado del teatro. Le dio el brazo. Se despidieron de su abuela y salieron a la calle, donde les esperaba el chofer personal del joven Corwell en un coche oscuro y muy elegante. Terrence se había bajado para ir a comprar algo de comida y Vivian había insistido en acompañarle. No quería separarse de él ni un momento. Aquella niña con cara de ángel la había alterado. Nunca se había sentido celosa de las aventuras femeninas de Terrence. Era puro instinto animal. Lo había aceptado a su pesar, pero esta vez era diferente. La forma en que él había mirado a Candice mientras ella huía, el hecho de que no la hubiera recibido con los brazos abiertos cuando se presentó en su puerta por la mañana, todo era extraño, todo diferente. Y el alcohol que habían compartido después con Terry no había servido para nada. Volvían con sus paquetes cuando Terrence se quedó helado al doblar la esquina del edificio de apartamentos. Parecía haber visto un fantasma. Estaba blanco como la leche y se le había caído el paquete que llevaba en los brazos. ¿Qué te pasa ahora?, preguntó Vivian. Él parecía no oírla. Parecía que ni siquiera era capaz de oírla. Ella siguió la dirección hacia la que apuntaban sus zafiros y observó cómo una hermosa y elegantísima mujer rubia subía al coche, mientras su jinete abría la puerta y la hacía sentarse, cogiéndole galantemente la mano, una mano que él no había dejado de besar antes de sentarse también. ¿Es esa cara de ángel? ¿Esa niñita insignificante?, exclamó Vivian. Terrence había quedado deslumbrado por la belleza de Candy, pero en unos instantes la magia de aquella visión se había visto desbordada por los celos, que se estaba dando un alegre festín en su alma y no podía controlarlos. Demasiado para todas las razones de orden superior que había inculcado en su cabeza en son de pisar y apuñalar su corazón. ¿A dónde diablos va vestida así? ¿Con el dandy? Intentó correr tras Candy, pero el firme agarre de Vivian lo retuvo. No hubo necesidad de decir nada. Solo cuando subieron a la casa comenzó a interrogarlo, yendo directo al grano como un ariete implacable, como ella acostumbraba. ¿Estás enamorado de esa chica? No digas tonterías. Me acosté con ella para divertirme un poco. Eso es todo. Pero de verdad. ¿Y cómo es que te mueres de celos como una quinceañera traicionada? Nunca me miraste así. Siempre has dicho que puedo irme con quien me dé la gana si me apetece, que esas cosas te importan un bledo. ¿No? ¿Y qué? ¿Por qué esa chica con la que solo te acostaste para pasarlo bien, como dices, no puede salir con otro sin despertar tu ira? Dime la verdad, maldito bastardo. ¿Estás locamente enamorado de ella? Habíamos jurado no volver a dejarnos engañar por esas cosas. Habíamos prometido ser fuertes y ayudarnos mutuamente. Sobrevivir. El joven nunca le había mentido a Vivian. Siempre habían sido muy sinceros, el uno con la otra. Esa era la verdadera fuerza de su relación, junto con las heridas de su juventud. Se sentía acorralado. No iba a empezar a mentir ahora, sobre todo en este momento en el que por fin él tenía muy claro cómo se sentía. Tontamente se había aferrado a la esperanza de que volvería todo en los brazos de Vivian, que solo había sido un momento de confusión, que solo podría traerle problemas a él y también a Candy, que el viejo Terry podría ser exhumado como si nada hubiera pasado. Pero no había sido así, y ahora, a pesar de todo el miedo al amor que siempre había tenido,
Sufría tremendamente por el sentimiento que siempre se había negado a aceptar. Sí, maldita sea, es verdad. Yo la amo. La amo como un loco. Le resultaba tan extraño oír el sonido de esas palabras saliendo de su propia boca. Nunca las había pronunciado. Siempre había confiado demasiado en que no las necesitaba. Él había sentido que su corazón se dilataba al pronunciarlas, como si por fin hubiera conseguido liberarse de las cadenas que lo habían aprisionado durante años. Y Vivian se había quedado inmóvil frente a él y no le quitaba los ojos de encima. Le estaba acusando, le estaba juzgando, le estaba literalmente masacrando. Lo siento. No sé cómo ha pasado esto. Yo no puedo. Tengo que ir a buscarla. La miró casi pidiendo perdón a la que siempre había considerado su familia y salió a buscar a Candy. No quería mentir. Nunca había hecho eso. El verdadero asunto era que solo en el momento en que Vivian lo había presionado, había sido capaz de ponerle nombre a los sentimientos que lo embargaban violentamente. Ya no había vuelta atrás. Incluso Vivian lo sabía. ¿Cómo era posible que la mujer que le había entregado todo su ser y a la que ahora decía amar lo hubiera encontrado en la cama con otra? Él, que había sido tan bueno diciéndole que nunca pensara que no valía nada. ¿Cómo había tratado lo que había habido entre ellos? No le había despreciado, utilizado de forma sucia, como si fuera nada. ¿Nada? Todas las emociones, esa armonía, esa calidez, había conseguido deshonrarlas así. Bajó las escaleras a la velocidad del rayo, arriesgándose incluso a romperse el cuello. Tenía que alcanzarle y aquellos malditos escalones no se acababan nunca. ¡Nunca! Tenía que alcanzarla y abrazarla por la cintura como en su sueño, sin soltarla jamás. Literalmente interrumpió por la puerta principal. Fue directamente a ver al padre Connolly. Necesitaba la furgoneta. Pero, ¿ir a dónde? No sabía por dónde empezar a buscarla. Mientras Terrence corría como alma en pena de un lado a otro de la ciudad, Candy disfrutaba de la obra y de la compañía de Archie, quien, al final de la función, la había llevado a cenar a un elegante e íntimo restaurancito francés. Él había estirado su mano sobre la de la chica y la miraba lánguidamente. Candy estaba agotada. Archie, la velada ha sido maravillosa, pero ya no aguanto más. ¿Podrías llevarme a casa, por favor? Eres como Cenicienta. Aún no es medianoche. Todavía tienen que servirnos el postre. Por favor, Candy, espera. Necesito hablar seriamente contigo. Déjame hacerlo, por favor. Tú. Me gustas mucho. Me gustaría que nos conociéramos mejor. Que me dejaras cortejarte. En unas semanas estaré de vuelta en Nueva York. Dime que me esperarás y empezaremos a vernos no como simples amigos. Mis intenciones son de lo más serias. No tengo ningún inconveniente en presentarte a mi familia cuando me lo pidas. Archie, me siento muy halagada. Realmente disfruto de tu compañía, pero realmente no creo que pueda funcionar. Somos tan diferentes. No pertenezco a la misma clase social que tú, pero sobre todo no creo corresponder a tus sentimientos, no hasta el punto que te gustaría al menos.
Podríamos conocernos mejor, ¿no crees? ¿No crees que una bonita amistad entre dos personas que se respetan podría evolucionar hacia algo más profundo? No lo sé. Yo quizá alguna vez lo hubiera pensado, pero ahora simplemente no creo que pudiera enamorarme de ti. No creo que pudiera enamorarme de nadie en realidad. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Estaba a punto de estallar. No iba a poder aguantar mucho tiempo aquella discusión que desnudaba sus sentimientos más íntimos, heridos, de muerte. Archie se impacientaba. ¿Por qué no lo entendía? ¿Por qué ni siquiera le daba una oportunidad? Estaba listo para pasar al ataque de nuevo, pero Candy realmente no podía soportarlo más. ¿No tienes novia en Chicago? ¿Alguien llamada Annie? ¿Qué pasa con ella? Le dijo para frenar su entusiasmo. De hecho, en ese momento ella había recordado que en los pocos momentos que había tenido oportunidad de platicar, él le había confesado que tenía novia. En realidad, no somos más que viejos amigos que crecimos con la idea de que nos casaríamos. Lo que siento por ella no se parece ni remotamente a lo que siento por ti, Candy. Candy. Hablaré con ella cuando regrese a Chicago. Aclararé todo. No tienes que preocuparte por ella. Oh, sí me preocupo por ella. Tienes una chica que te quiere y lleva años esperándote y está dispuesto a dejarla de lado por alguien a quien ni siquiera conoces. Ahora soy yo la que te pregunta por qué esta bonita amistad vuestra no se ha convertido en amor, ya que tanto insistes en que la nuestra sí. ¿Puedes entender a lo que te he dicho? No puedo enamorarme de ti, Archie. Llévame a casa, por favor. Concluyó, soltando por fin las lágrimas que había retenido en el teatro, imaginando a su Terry sobre el escenario. Había sido maravilloso pensar en él actuando en ese contexto y en una angustia al mismo tiempo. Una angustia maravillosa. Todos los sueños que había tenido de él habían pasado de largo, de su brillante futuro del que, por pequeños pero deslumbrantes momentos, se había visto formando parte, hasta la reaparición de Vivian, que había ahogado esos momentos, pero que ella esperaba que no pusiera en peligro el futuro de Terry. Ella habría soportado cualquier cosa, pero no que él volviera a tirarse a la basura. Archibald ya no sabía cómo disculparse. Jamás hubiera pensado que una chica, sobre todo de origen humilde como Candy, reaccionaría de esa manera ante su romántica declaración. Su reacción orgullosa y decidida realmente lo había desplazado. Ahora comprendía mejor muchas de las cosas que el señor Arley le estaba enseñando sobre el hecho de que el dinero no puede comprarlo todo. La llevó a casa, sin dejar de pedirle perdón y jurándole que nunca más le hablaría en esos términos. Continuará. No estoy llorando, chicas, porque esta parte de Archie me dio risa. En algún momento tenía que salir Annie. Pero bueno, chicas, Dios mío. Porque sabíamos que Terry necesitaba que Vivian estuviera ahí para poder entender todo. Sí, lo entiendo, pero no lo comprendo. No sé ni qué decirle, chicas. Me dolió tanto el capítulo al inicio que tuve que parar. Espero que no se note en la narración. Tuve que parar porque esa parte donde Candy los ve fue tan vivida en mi mente que mi corazón prácticamente se detuvo microsegundos.
Y ese sueño, chicas, ese sueño que él tuvo, para nosotros fue una pesadilla y siempre va a ser una pesadilla. Pero bueno, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.